Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos al programa de historia de Radio Paradigma. Y con este programa de hoy terminamos la segunda temporada, una segunda temporada que comenzó pues allá por el mes de septiembre, aunque aquí donde nos encontramos exactamente, en la que ya es nuestra casa, Paradigma, pues debutamos en octubre. Quiero recordar que octubre o noviembre, yo diría que octubre. Pero bueno, la segunda temporada comenzó en septiembre y ahora en julio, ya metido en julio, un poquito más tarde de lo que nos hubiese gustado, porque es verdad que desde el último programa pues ha podido pasar, no sé si como mínimo 3 semanas, pero puede llegar hasta un mes. Pero por una circunstancia y otra se ha ido alargando y yo creo que mucha gente pensaría que ya habríamos terminado esta segunda temporada y nos está escuchando ahora desde la playa con el sonido de la ola de fondo. Pero bueno, no queríamos terminar la temporada sin este programa que ya lo teníamos planteado y no queríamos que se quedara en el tintero. Como siempre, pues me acompañan situado estratégicamente en lo que bromeábamos el otro día en Twitter como el recorrido de la Reconquista, ¿no? Porque tengo desde donde la Reconquista dio sus primeros pasos importantes, desde León, a mi compañero Antonio Murillo. Buenas tardes, Antonio. Aquí estamos, en la segunda capital del reino. Muy bien, muy fresquito, muy a gusto, se duerme muy bien. Siento daros envidia, ya me daréis vosotros envidia en invierno, así que no pasa nada, aquí estamos. Y bueno, yo estoy en Córdoba, en pleno Valle del Guadalquivir, que decíamos que era donde la Reconquista dio ese golpe definitivo. Y por último está Dani en Granada, donde finalizó. Buenas tardes, Daniel Caparrós. ¿Qué tal? Por aquí he visto a Bob Dylan llorando, que ha pasado hace un ratillo delante de casa. Hay no sé si es un cerro que hay cerca de Granada que tiene muy buenas vistas, que le llaman el suspiro del moro o el llanto del moro. La silla del moro. Que dicen que ahí fue donde pues bueno, salió Boabdil llorando y mirando triste y con ojos llorosos a pues, la ciudad que había perdido. Sí, supuestamente de ahí es desde donde observó, ¿no? En la leyenda, ¿no? La última vez que vio la Alhambra. Ahí su madre le dijo las palabras. Supuestamente ahí Aisha le dijo que todo eso es leyenda, ¿no? En sí, pero esas palabras tan poco afortunadas en el siglo XXI. No, ahora ya no pegan mucho. Muy cariñosa por parte de su madre. Ahora que lo comentas curiosamente, hay una puerta de la Alhambra que no está abierta, esa parte no está abierta a la visita, pero es la puerta por la que salió Bob Dylan con su séquito y estuve ahí y la vi y fue como, joder, por aquí salió el rey chico, ¿no? Y es como, bueno, curioso. La verdad es que sí. En ese momento había una persona bastante más afortunada que él, que ha pasado la historia como uno de los grandes perdedores. O por lo menos todo el mundo conocerá a Boabdil como uno de los grandes pringados de la historia, por lo menos de como este país. Pringao, ya está, no pasa nada, dilo, que no pasa nada, que es lo que es. Pobrecillo. Pero bueno, ya de eso estuvimos hablando en un programa y desmentimos todo el... Sí, por supuesto. ¿No? Lo que pasa es que, claro, al final el producto y la leyenda queda muy fuerte dentro del imaginario colectivo. Pues bueno, vamos con el programa de hoy. Y lo vamos a hacer como lo hemos hecho toda la temporada, con el apartado de secciones. Y para bueno, pues como es el último día, no quería traer algo que pasara un poco desapercibido y digo, bueno, voy a traer una curiosidad que yo creo que nos va a gustar, que es el origen de la expresión, una expresión que hemos utilizado 500.000 veces, sobre todo cuando éramos chicos, que es la de quien se fue a Sevilla perdió su silla. ¿De dónde viene la expresión esta tan famosa, no? Y bueno, tengo que decir, y ahora lo veremos por el contexto del origen, que la frase primitiva no era esta que nos ha llegado, sino quien se fue de Sevilla perdió su silla. Y la historia es la siguiente. Corría el año 1460, siglo XV, aquí en España reinaba el rey castellano Enrique IV. Y esto se debe a la disputa entre dos arzobispos que además eran familia, eran tío y sobrino. El tío era Alonso Fonseca el Mozo,
y era el arzobispo de Sevilla. Y por otro lado tenemos a Alonso Fonseca el Mozo, que era su sobrino, que en ese año de 1460 lo nombraron arzobispo de Santiago de Compostela. ¿Qué es lo que pasa? Que en Galicia, por aquel entonces, había una serie de revueltas, era un territorio muy convulso. Y lo que hizo Alonso el Mozo para pacificar la zona fue llamar a su tío y decir, por favor, ven momentáneamente a sustituirme a Santiago de Compostela, pacifica la archidiócesis y yo, mientras tanto, te cubro, te sustituyo en Sevilla. Entonces, el tío fue allí a Santiago de Compostela, pacificó la archidiócesis y cuando llegó a Sevilla se dio cuenta de que su sobrino pues no quería irse de Sevilla y de que estaba encantado en Sevilla, que le gustaba mucho y que no quería irse. Entonces, de ahí viene la expresión de quien se fue de Sevilla perdió su silla. De hecho, el sobrino que no quería irse de Sevilla y hubo que llegar a la intervención del propio rey Enrique IV, incluso del Papa, que por aquel entonces era Pío II, para que le devolviera su arzobispado el sobrino al tío. Y de ahí viene pues esa expresión de quien se fue de Sevilla perdió su silla, que nos ha llegado un poco cambiada de quien se fue a Sevilla perdió su silla a la actualidad. No, escúchame, ahí las peladas de familia no se libraba nadie en esa época, ¿eh? Madre mía. Nadie. Sobrinas con tías, sobrinos con tíos, padres con hijos, hermanos con hermanos, y se pegaba todo el mundo. Sí, sí. Y me ha parecido Qué curioso buenas. y digo, bueno, pues lo traigo. ¿Y qué nos traes tú, Antonio? Pues yo traigo unas efemérides que además tienen un poco de relación, están graciosas. Y es que el 4 de julio para que además en relación con el día de la independencia de los yanquis, ¿no? ¿Verdad? El 4 de julio que se ponen a dispararse petardos por las calles, no sé si habéis visto el vídeo. A ellos les gusta Buenísimo. disparar. Sí, sean petardos o lo que sea, ya eso lo mismo. Bueno, por el 4 de julio, pero de 1903, terminó la guerra entre Filipinas y Estados Unidos. Estados Unidos pues somete un poco a Filipinas y esas cosas, al colonialismo y demás. Y terminó con 1 millón de muertos filipinos, entre pues hombres, mujeres, niños y todos los que pillaran por medio. Decimos que a los yanquis pues les gusta la democracia y sobre todo si va con bombas. Pero es que el 4 de julio de 1946 fue también cuando Filipinas logró la independencia de Estados Unidos. Y me ha hecho gracia que además cae en 4 de julio y nada, eso. Lo que hizo gracia fue que los filipinos pensaran que iban a lograr su independencia de nosotros apoyándose en los yanquis. Pero eso les pasó a la mitad de América también. O sea, que... Puerto Rico directamente dijo, mira, pues ya está. ¿Sabes? Pero los otros, pobrecitos míos. Sí, de hecho se convirtió en un protectorado, ¿no? Filipinas. No estoy muy puesto en el tema, pero yo creo que la independencia fue un poco simbólica, ¿no? Un poco así rollo como Cuba, ¿no? O sea, al final Estados Unidos estaba manejando los hilos y ya está. No tanto como Puerto Rico, que sí es y sigue siendo, ¿no? Puerto Rico sigue siendo un... No sé exactamente cuál es el Estado libre asociado, creo. También le quitaron territorio a México, que bueno de esas cosas no se habla tanto. Es que México era el triple de su territorio actual, antes de cruzarse con Estados Unidos. España llegaba, o sea, todo el sur de lo que es Estados Unidos y eso pertenecía a México. Sí. La zona de Texas y todo esto, pero bueno, a ver. ¿Cómo se llama esto? La doctrina Monroe esta, el destino manifiesto y todos esos rollos que se inventan. Sí, el Big Stick. El Big Stick. parece más del pressing car. Bueno, depende de lo mires, porque a lo mejor el gran palote o algo así sería la traducción, ¿no? Ya, por eso digo que parece el pressing car, de lo típico cuando no puede ganar lo sacas debajo del telón y le metes en la cabeza a uno con el Big Stick. Suena al gran palo. Pues bueno, Dani, ¿qué nos traes tú? Pues yo traigo algo cortito, crítica o no sé cómo llamarlo, para reflexionar, ¿no? Estuve el otro día escuchando en una radio, que no diré, ¿no? Por respeto, a un periodista, bueno, el periodista Nacho Corredor, ¿no? Él hablaba de que con todo el tema este de Marruecos, y tiene que ver un poco con el programa de hoy, y ahora ya daré pie al programa,
él hablaba de que Argelia, como sabéis, pues Argelia ya no es nuestro aliado principal ni nuestro exportador principal de gas y demás, por el tema del Sáhara que ya estuvimos hablando, ¿no? Por esa traición de España al Sáhara al reconocer la parte de Marruecos. Este periodista decía que no, que es que Argelia ya no es aliado de España porque es aliado de Rusia y España está del lado de Estados Unidos, ¿no? Como intentando llevarse la cosa a Rusia, porque Rusia ahora sirve como comodín para todo, ¿no? Sí, claro, o sea, intenta justificar el cambio de política por eso, ¿no? Porque claro. trata a Argelia como un aliado ruso. Y no la realidad es que Argelia ha cambiado su política por el cambio de política que ha tenido España con el Sáhara. Por favor, que esa es la cosa. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante conocer no solo la historia pasada, sino la historia presente que se construye a día de hoy, porque si no atendemos estos discursos, si no sabemos la raíz del problema, la raíz del conflicto, no vamos a saber bien lo que ocurre. ¿Qué tiene que ver eso con el programa de hoy? Marruecos, en el programa de hoy, que ya lo adelanto, vamos a hablar sobre la dictadura de Primo de Rivera, tiene un papel muy determinante también. Y entonces vamos a ayudar a entender por qué sucede en la dictadura de Primo de Rivera, que en origen tiene mucho que ver también con Marruecos. Y gracias a saber esto, vamos a conocer mejor la historia. Es algo que también tenemos que aplicar en el presente. Yo creo que es importante. Por eso quería hacer un poco la analogía, ¿no? Y decir que, bueno, que hemos hecho este programa porque creemos que no se trata tanto la dictadura de Rivera, y aquí hablo con mis compañeros que van en camino de profesores, y me comentaron que bueno, que no es un tema muy desarrollado en la secundaria, si no me equivoco, porque cuando yo la hice tampoco es que fuese muy desarrollado. Y que creemos que es importante para conocer todo el siglo XX en España y la posterior república, dictadura y en gran parte lo que hoy es en nuestro país, ¿no? Sí, sí. De hecho, que no está en los temas de las oposiciones, que ni sale la dictadura de Primo de En Rivera. el Hay tema de las menciones. oposiciones no. Pero Hay es menciones fundamental y el tema de Marruecos, cómo determina la guerra de Marruecos, el protectorado marroquí a la historia de España del siglo XX, es que es fundamental, no solamente porque la dictadura de Primo nazca como ya una respuesta desesperada a la situación de España, que se agrava por la guerra de Marruecos, sino que hay que tener en cuenta, y no se nos puede olvidar, que la persona que rige políticamente, socialmente al país, que es Franco, se forma en Marruecos y llega a general a través de la guerra de Marruecos. Por lo tanto, todos los militares claro, que estaban en ese momento. Por lo tanto, tiene un papel fundamental en la historia del siglo XX. Y como bien dice Dani, en el programa de hoy pues vamos a hablar sobre la dictadura de Primo de Rivera, y lo vamos a hacer atendiendo también, por supuesto, a los antecedentes de esta dictadura y al por qué pues, se llega a tal punto. Y finalizaremos pues hablando un poco de cómo quedó la situación política en el país una vez que dimite el dictador Primo de Rivera y ese camino, esos pasos hacia lo que sería el advenimiento de la Segunda República en 1931. Vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, hablando de los antecedentes de la llegada de la dictadura de Primo de Rivera, y vamos a hablar un poco sobre el sistema de la Restauración, que como ya sabéis es el sistema político ideado por Cánovas del Castillo, que se basaba en el modelo británico, en el que ya pues todos conocemos, ¿no?, de turnismo político entre dos partidos dinásticos que pues se turnaban en el poder a través de la manipulación electoral, a través de, bueno, pues la corrupción electoral, ¿no? Los dos partidos que formaban parte de este sistema de la Restauración, como ya todos lo sabemos, era el Partido Conservador, liderado por Cánovas del Castillo, y el Partido Liberal, que estaba liderado por Praxedes Mateo Sagasta. Bueno, pues este sistema de la Restauración, que se implantó después del sexenio revolucionario, con la llegada ya en 1875 del rey Alfonso XII, de la vuelta de los Borbones al trono español. A lo largo de esos años finales, esos 25 años finales del siglo XIX, este sistema de la Restauración, este sistema canovista,
pues proporcionó cierta estabilidad política y social al país, que había vivido pues un siglo XIX hasta el momento bastante convulso. Tenemos que entender que se venía de numerosas guerras civiles, como son las guerras carlistas, de esa inestabilidad política en los años del sexenio revolucionario, que cada año había un sistema político distinto, ¿no? Y además vimos en el programa que hicimos en la primera temporada del cantonalismo, del Cantón de Cartagena, que bueno, las grandes locuras que se vivieron en ese periodo, pues no hace falta que las volvamos a recordar. Y si no os acordáis, pues ya tenéis el programa para escucharlo, ¿no? De la primera temporada. Entonces, pues es verdad que este sistema logró cierta estabilidad política y social y sobre todo consiguió una cosa muy importante, que no se había logrado a lo largo del siglo XIX anteriormente, que era que alejó a los militares de la política. Los militares, a lo largo de todo el siglo XIX, pues bueno, se me ocurren pues Espartero, Narváez, O'Donnell, todos ellos eran generales y habían sido los líderes políticos del país en el XIX. Esto con el sistema de la restauración se evita y ahora la política lo van a hacer políticos. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto se va a ir un poco al garete con el punto de inflexión que supone el desastre de 1898. No, evidentemente el sistema ya estaba haciendo aguas antes de eso, pero digamos que sí es cierto que ese desastre de 1898, la pérdida de los últimos restos del antiguo Imperio Español, esos territorios de Cuba, de Puerto Rico, Filipinas, que supusieron un tremendo impacto moral en la sociedad española, pues yo creo que marca ese punto de inflexión, ¿no? Y a partir de este momento, el sistema de la restauración no va a terminar hasta la llegada de Primo de Rivera, pero en esas primeras décadas del siglo XX, no va a desaparecer el sistema de la restauración. Eso sí, con muchísimos más problemas que en los 25 años primeros desde que se inició. Después del desastre de 1898, como ya digo, hay un intenso trauma moral en la sociedad española y se alega la necesidad, sobre todo por varios políticos, de regenerar la política española. Pero regenerarla desde arriba, lo que se llamaría una revolución desde arriba, que es, sin cambiar los cimientos del sistema, se hiciera pues una serie de medidas, una serie de reformas que hiciera que el sistema de la restauración pues, pudiera seguir adelante. Dos de los grandes inspiradores, dos de los personajes más importantes de esta revolución desde arriba que intentaron mediante reformas importantes pues intentar mejorar la situación del sistema canovista fueron el político conservador Antonio Maura y el liberal Canalejas. El problema es que Maura, pues después de la conocida como Semana Sangrienta de 1909, que se produjo en Barcelona y que acabó con la muerte de tanta población, pues cayó en desgracia. Y Canalejas pues fue asesinado en 1912 tras un atentado anarquista. ¿Qué otros motivos, cuáles son otras de las causas que suponen la crisis del sistema canovista? Aparte de este trauma que supone el desastre del 98, pues sobre todo las muertes de los dos grandes líderes de los dos partidos dinásticos. Cánovas muere en 1897 tras ser asesinado y Sagasta lo hace de muerte natural porque ya le tocaba en el año 1903. A partir de este momento los dos grandes partidos dinásticos van a entrar en una serie de grandes problemas a la hora de encontrar un sucesor digno a estos dos grandes políticos que habían liderado la política española en las décadas anteriores. Otros problemas que vemos, la vuelta de los militares a la política, que después de 1898 se ven profundamente humillados y lo van a tomar con los políticos y ellos quieren hacerse cargo de la política española. Un gran ejemplo de esto son los sucesos que se producen en la redacción de la revista satírica catalana Cucut, que era una revista pues eso, que se dedicaba a hacer viñetas de entorno satírico. Y en noviembre de 1905 una serie importante, un número importante de oficiales del ejército español va a asaltar la redacción y va a conseguir una cosa más importante todavía, que es que el gobierno
con la aprobación del rey, apruebe la ley de jurisdicciones que hacía que, digamos, que todo ataque, y esto es dicho así, lo ponía exactamente así, ataque a la patria y al ejército, no iban a ser juzgados por lo civil, por un jurado civil, sino por la jurisdicción militar. Entonces vemos cómo esto es inadmisible en un supuesto estado con libertad de expresión y libertad de prensa. Y era una gran victoria para los militares que, como ya digo, volvían a hacer política. Además, no podemos olvidar que la sociedad española de las primeras décadas del siglo XX no es la misma sociedad española que de finales del XIX. Hay muchos grupos que han crecido, que han aumentado, y sobre todo estamos hablando de una población que cada vez está menos representada dentro de los márgenes de los dos partidos dinásticos, que a quien representaban eran pues a la oligarquía, a las clases más altas de la sociedad. Va a crecer en una manera impresionante el movimiento obrero, que sobre todo va a estar capitalizado por los socialistas y los anarquistas, que aquí en España van a tener mucho más peso que en otros países de Europa. Hablando de los socialistas, tenemos que hablar de la fundación del Partido Socialista Obrero Español por Pablo Iglesias, no el actual, lógicamente, en 1879, y debemos de decir que ya en 1910 van a conseguir su primer diputado en Corte, que va a ser Pablo Iglesias. O sea, ya tienen un peso bastante importante dentro de la población española, y eso repercute a nivel político. También tenemos a nivel de los anarquistas la creación en 1910, ese mismo año, de la Confederación Nacional del Trabajo, de la CNT, una CNT que desde el primer momento va a tener mucho peso en España. Y un ejemplo de ello es el éxito de la huelga de la Canadiense, que era una empresa eléctrica en Barcelona en 1919, que consigue, pues bueno, parar durante 40 y tantos días, y este éxito hace, entre otras cosas, que se apruebe la ley, la jornada de 8 horas en España. Por su parte, en 1921, unos años después, se va a escindir del Partido Socialista el Partido Comunista de España, que se va a adherir a la Tercera Internacional de Lenin. Y aparte de todo esto, como última y quizás más importante causa de la crisis del sistema de la Restauración, tenemos la Guerra de Marruecos. Una guerra que se inició en 1909 y que, digamos, que España se mete en todo este jaleo porque es una consecuencia de la pérdida de los territorios en América, ¿no? y Filipinas. España se queda sin imperio en una época en la que está de moda tener imperio, en la que el colonialismo está de moda. Estamos hablando de, bueno, en esta época anterior a la Primera Guerra Mundial, pues todo el mundo está en posesión de los países europeos, ¿no? Entonces España se había quedado un poco huérfana en ese aspecto, y lo que busca es resarcirse de esta derrota encontrando nuevos territorios que colonizar, y lo va a hacer pues con lo que tiene más cerca, ¿no? Marruecos. Y esta guerra se iba a iniciar en 1909. Hemos de decir que en 1912, 3 años después, pues a través de la conferencia de Algeciras, va a conseguir España que se ceda la región norte de Marruecos, lo que se conoce como la región del Rif, que se ceda su soberanía, que sea pues bueno, un protectorado español. Esto va a suponer pues una guerra muy cruenta para España, que, como ya digo, va a iniciarse en el año 1909, y que va a suponer sobre todo una fuerte oposición por parte de la población. Hay que decir que la gran mayoría de las tropas que iban a Marruecos era forzosa, era una población que no quería alistarse al ejército, y que esto provocó, entre otras cosas,
pues el estallido de la Semana Trágica de la que hablábamos, 1909. La guerra se alargó y llegamos hasta el punto de lo que digamos uno de los episodios que más se conocen, que es el del desastre de Anual, que el año pasado pues se cumplieron 100 años de este episodio trágico de la historia de España en el siglo XX. ¿Y qué podemos decir del desastre de Anual? Bueno, lo que se buscaba en 1921 era, de una vez por todas, de manera definitiva, para acabar ya con la guerra, que la presencia española estuviera de manera efectiva por todo el protectorado marroquí. En el protectorado vemos como en su extremo occidental estaba la ciudad de Ceuta. Bueno, Ceuta y Melilla tenemos que decir que no son ciudades del protectorado, son ciudades pues plenamente españolas, como lo son a día de hoy. Pero sí es cierto que estaban ahí en el territorio. Entonces los españoles la zona occidental sí la tenían muy bien controlada porque estaban asentados en Ceuta, y la zona oriental la tenían muy bien controlada también porque estaba la ciudad de Melilla. Pero el centro del protectorado, que era donde se encontraba la bahía de Alucema, y además era una zona, ya en su interior, era una zona muy complicada de controlar porque no era llana, estaba llena de montañas y era una zona pues muy pobre y muy difícil, como ya digo, de controlar. Pues esa zona ahí estaba realmente bajo control de las distintas tribus autóctonas de Marruecos que conocemos con el nombre de Kabila. Pues el objetivo en 1921 era de definitivamente controlar todo el protectorado, y eso se iba a conseguir, lógicamente, controlando ese centro del protectorado y el sitio estratégico de la bahía de Alucema. Por ello, en España se manda a un militar muy contrastado ya en ese momento, que era el general Manuel Fernández Silvestre, a realizar esta operación. Y Silvestre, en 1920, parte desde Melilla, iba a seguir una táctica de avanzar progresivamente hacia Occidente, hasta que en 1921, en el mes de mayo, llega hasta Anual. Y allí va a crear su campamento base. Anual era una pequeña ciudad que estaba pues al sur de esta bahía de Alucema. ¿Cuál fue el principal error de Silvestre? Lo primero de todo, que concentró muchísimas tropas allí en Anual. Y sobre todo, que era una ciudad de muy difícil acceso. Anual estaba rodeada de montañas, era una ciudad que no tenía los pasos expeditos para que en caso de ser atacada las tropas pudieran evacuarse de una manera efectiva, y tampoco podía recibir ni refuerzos, ni suministros, ni nada con facilidad, porque como ya digo, si las cabilas lideradas, que no lo he dicho todavía, lideradas por Abdelkrim, que era este jefe que aunaba todas las cabilas autóctonas en Marruecos, si trataban de atacar y acorralar a Anuales, que se convertía eso en una auténtica ratonera. Entonces, vemos como falló tácticamente Silvestre, y esto hizo que en julio de 1921, Abdelkrim, que conocía muy bien el ejército español, porque Abdelkrim de hecho él había estudiado aquí en España, en Salamanca, y se había formado... Sí, Abdelkrim era nuestro Bin Laden, era. Totalmente, es que se formó aquí en España, estudió en Salamanca, y de hecho también estuvo trabajando en Melilla como intérprete en una oficina. Entonces él sabía hablar español perfectamente, él escribía español perfectamente, y sobre todo sabía una cosa que era importantísima, que era que el ejército español pues estaba bastante mal pertrechado, y que no tenía metralletas de mala calidad, tenía falta de suministro, tenía esas metralletas, cuando no se encasquillaban es que ni funcionaban, porque es que eran de la guerra colonial todavía del siglo XIX. Además que muchos soldados no tenían ni para uniforme. Por lo tanto, sabía de las carencias y de la poca moral también de gente que venía alistada por la fuerza después de hacer el servicio obligatorio. Entonces, Abdelkrim sabía las debilidades del ejército español y decidió atacar en julio de 1921, acorraló a los españoles en Anual, y finalmente Silvestre,
que había suplicado anteriormente a Damaso Berenguer, que por aquel entonces era el alto comisario de Marruecos, que se encontraba en Melilla, le había suplicado pues que hubiera tropas de refuerzo y suministros para la tropa, y bueno, abastecimiento y todo ello. Damaso Berenguer le había dado un poco de larga y finalmente Silvestre no le quedaba otra que evacuar la plaza de Anual. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que evacuaron, pues esos convoys que salieron de manera más o menos organizada, cuando empezaron a atacar las cabilas autóctonas, pues evidentemente eso se convirtió en una desbandada que provocó pues una cantidad terrible de muertos. De hecho, se habla de el cuerpo de Silvestre que no se encontró en ningún momento. Se habla que pudo suicidarse, hay otras teorías de que lo cosieron a tiro, pero el cuerpo de Silvestre no volvió a encontrarse tras esa evacuación de Anual. Algunos Además, soldados... Rafa, Sí, dime, Dani. Que es un episodio histórico que plantea poco... es que justo hoy, y lo recomiendo, estaba escuchando un podcast del Abrazo de los Osos justamente sobre el desastre Anual y decían que es un episodio histórico que encierra poco debate porque incluso historiadores de ambos lados ideológicos, por así decirlo, al final coinciden que fue un desastre, ¿no? Incluso los más derechistas, ¿no?, que podrían ser los que en tal caso llegarían a tener que justificar ciertas cosas, coinciden que es un desastre porque realmente es lo que fue, ¿no? O sea... Sí, sí. Como ya digo, la evacuación de Anual era muy complicada porque es que estaba muy, muy mal localizada la zona. Entonces, todos los posibles pasos que estaban pues bien cubiertos por las cabilas que masacraron a tiro a todo aquel que intentaba escapar hacia Melilla. Consiguieron alguna parte de la tropa al mando del general Felipe Navarro, llegó hasta Monterruit y allí se sitiaron. Monterruit, que estaba pues a medio camino, ¿no? Y se sitiaron allí hasta el punto de que no podían más, no tenían abastecimiento, no tenían capacidad de resistir el sitio que le estaban realizando las cabilas. Y Damaso Berenguer pues negoció con Abdelkrim la rendición de ese contingente de unas 3.000 personas que estaban sitiadas en Monterruit. Abdelkrim aceptó la negociación, aceptó la rendición, y esta rendición consistía en que los españoles entregaban las armas y podían marchar a Melilla sin ser atacados por las cabilas. ¿Cuál fue el problema? Que Abdelkrim traicionó esta rendición, y una vez que salieron los españoles indefensos, fueron degollados por las cabilas. De hecho, las muertes por lo que se cuenta, las muertes fueron horrorosas. Le quitaban las tripas, le quitaban las uñas, fueron una muerte horrorosa. Y evidentemente después de esto en España se le tenía muchísimas ganas a Abdelkrim por haber perpetrado esta masacre. Murieron de esta manera tan cruel pues en torno a 3.000 soldados. No así los altos oficiales, como por ejemplo Felipe Navarro, que a esto no lo mataron, pero lo encarcelaron pidiendo un rescate, que finalmente se produciría en 1923. En cualquier caso, el desastre de Anual, como ya digo, es uno de los episodios más negros a nivel militar y a nivel, por supuesto, humanitario de la historia de España en el pasado siglo, y esto provocó una conmoción tremenda, terrible en España, hasta el punto de que se le pidió al general Juan Picasso que hiciera un informe sobre los errores cometidos, lo que se conoce como el expediente Picasso. Y Picasso pues se dedicó a ello y no, él no quería dejar a nadie fuera de tener responsabilidades, por muy pez gordo que fuera. De hecho, uno de los que quedaron escrito en el informe como uno de los responsables fue Damaso Berenguer, que era, como ya digo, el alto comisario en
en Melilla. Otro de los que se rumoreaba que podía tener implicación en el desastre era el propio rey, Alfonso XIII. De hecho, tengo aquí una palabra que dijo en el Congreso el diputado socialista Indalecio Prieto, que son las siguientes. Estamos en el periodo más agudo de la decadencia española. La campaña de África es el fracaso total, absoluto, sin atenuantes del ejército español. Por lo tanto, estamos en una situación crítica en España por todos los motivos que he ido comentando uno tras otro y, por supuesto, acuciada después de este terrible desastre de Anual. No se le hizo mucho caso igualmente, ¿no?, al expediente Picasso. O sea, no, quiero decir, no pagaron los que tuvieron que pagar. Es que evidentemente no interesaba y si algo se pudiera haber hecho, se le dio carpetazo una vez que se produjo el golpe de Estado en septiembre del 23. Pues, si quieres voy yo ya, ya que has nombrado golpe de Estado. Cuéntanos qué pasó. Pues voy a coger un poco ese relevo, ¿no?, del desastre de Anual. Evidentemente, pues como ha dicho Rafa, yo considero que puede ser el mayor desastre militar de la historia reciente en España. Y ya no solo a nivel militar, porque tenemos que tener en cuenta que al final quien lo sufre pues la gente que estuvo allí, ¿no? Esos fueron los combatientes, mayoritariamente muchos de ellos pues de estratos más bajos, de clase obrera, ¿no? Las clases más bajas, porque los que podían permitirse económicamente eludir el servicio militar lo hacían, porque es que se podía pagar por no ir. Es que como la guerra de Vietnam, o sea, claro, como pasó en Vietnam. Esto, Dani, es una de las cosas que hace que la izquierda durante todo este periodo, hasta la guerra civil, se posicione de parte del antimilitarismo y como que se recrudezca mucho más la situación social en España, porque es que al final los que iban, y por eso se producen los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona y eso que he dicho antes, Rafa, porque los que iban al final eran hijos de trabajadores, no eran los ricachones pagaban y no iban. También muy influidos por esa idea de que no valía, no merecía la pena la lucha entre países, porque al final la lucha era entre clases. Claro, sí, esa es la concepción marxista de la clase, ¿no?, más que de la nación, ¿no? Que estaba tan de moda también en esa época, ¿no? De hecho, hubo un intenso debate en torno a cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en torno a si las clases populares, claro, en torno a si las clases populares debían participar o no defendiendo sus países. Por eso, coger el hilo del desastre Anual, porque creo que es importante, primero, evidentemente, por hacer justicia histórica de alguna forma, destacar que los que allí murieron fueron la clase obrera española de ese momento, y que eso tiene mucho que ver porque creó un descontento brutal en la población, y eso hizo que Primo de Rivera se alzase como una figura que pretende solucionar los graves problemas que tiene España, ¿no? Él pretende acabar con el sistema de la restauración, de hecho se presenta como un cirujano de hierro, ¿no?, que es como se le ha conocido, ¿no? Y desde la órbita, digamos, del regeneracionismo militar, que ha hecho un poco con esa concepción más antimilitarista que pudiese tener el condicionante obrero, porque realmente, y ahora veremos, aunque se apoye parte de sindicatos izquierda en la dictadura, la parte más obrerista, ¿no?, como la CNT o el PCE, no van a darle mucho respaldo, ¿no? Digamos que ambos parten de la misma base, de lo de Anual ha sido un desastre, allí se ha mandado a la clase obrera a morir. En el caso de Primo Rivera, él sobre todo critica la antigua política, ¿no? Es como ese sistema de la restauración, de deterioro político, de deterioro social, él llama al orden social. Él critica la clase política. Y es por ello que termina, bueno, dando un golpe de Estado en el septiembre del 23, como ha dicho Rafa. De hecho, él rechaza a la clase política, la considera la causante de los males del país. Exacto. Hay que tener esa idea en cuenta como primera idea. Para Primo Rivera, la responsable de los desastres de España, y en concreto el desastre de Anual, fue la clase política española.
Que sí, que hay un contexto de crisis obrera total porque hay muchos conflictos en la vida de los trabajadores y en la propia economía, pero él va a destacar sobre todo esa crítica a la clase política que va a justificar que él pretenda hacer un regeneracionismo político, que es lo que se va a basar su dictadura. De hecho, él desde un primer momento no quiere quedarse ahí, él quiere solucionar problemas y él no vende una dictadura como algo duradero en el tiempo, sino como la solución a un problema. Sí. De todas maneras, veremos y lo comentarás a lo largo de tu exposición, que sí, pasado el tiempo, sí hay Claro. indicios de que él quería mantenerse en el poder. Cuando empieza a haber éxito, pretende institucionalizar la dictadura. Sí. Pero en un principio, de hecho, el éxito pues sería el desembarco de Lucema. Sí, es como el mayor éxito, sí. Pero en un principio él promete, de alguna forma, que va a estar ahí hasta que solucione los problemas. Intenta darle, porque a veces hay que tener en cuenta que cuando hay un dictador, o estoy hablando así muy general, sí que parece que le habla a las masas obreras, pero en realidad no lo hace. Porque aunque se apoye en una perspectiva sindical, sí que luego, y ahora lo veremos, por ejemplo, la CNT va a sufrir mucho la dictadura de Primo de Rivera. Pero bueno, ahora hablaremos de eso, ¿no? Él, en su propio manifiesto, dice: ha llegado para nosotros el momento de recoger la ansia de atender al clamoroso requerimiento de cuantos, amando la patria, no ven para ella otra salvación que libertarla de los profesionales de la política. Todo el rato critica a los políticos, ¿no? Dice: no tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Él la obra por el pueblo. Él entiende que la forma de venderse es decir, el pueblo está de acuerdo conmigo, hay que quitar a esta clase política de aquí. Además dice que es desde el 98 están amenazando a España, ¿no? Entonces ese digamos que es el discurso de Primo de Rivera para que lo entendamos. El golpe de Estado no se ha podido demostrar que el rey lo promoviese, pero sí que posiblemente estaba enterado de esto, ¿no? De hecho, el gobierno presionó para que se destituyesen militares, para que se convocaran cortes, pero el rey se negó y terminó nombrando, fue el propio rey quien al final nombra presidente a Primo de Rivera, aunque haya un golpe de Estado. Sí, sí. De hecho, él estaba encantado, realmente. Él, no sé exactamente dónde fue, pero una vez lo presentó como mi Mussolini, haciendo un poco alusión a lo que pasaba en Italia, que al fin y al cabo era lo mismo, ¿no? Un rey que era un poco, bueno, títere por el presidente del gobierno, que en ese caso era Mussolini, y los dos, tanto Mussolini como Primo de Rivera, pues eran realmente una dictadura y estaban puestos ahí a la fuerza. Justo iba a decir eso, que en Italia ocurre lo mismo, bueno, lo mismo. Es un símil, ¿no? El rey no hizo caso al gobierno en ese momento y dio carta blanca a Mussolini, ¿no? Luego, bueno, hay diferencias ideológicas, no se podía hablar si es lo mismo el fascismo de Mussolini que la dictadura de Primo de Rivera, que evidentemente tiene sus diferencias. Pero bueno, está surgiendo está Alemania por ahí, está Portugal, está Polonia, está todo este movimiento de los totalitarismos fascistas, ¿no?, en Europa. Entonces también eso influye. Además, Alfonso XIII también se sentía agobiado por la Constitución de 1876, por el tema de Cuba, por el tema de Filipinas, de Marruecos. Yo creo que era un rey porque no, como lo hemos estado hablando, no quería ser rey, no sé. No que tuviese un papel fuerte, ¿no?, en la política española, y dejó hacer a Primo de Rivera. Como digo, pues eso, no pretende establecer un régimen definitivo. Ahora veremos las partes en las que se define la dictadura, pero sí que es importante reseñar que fíjate, es curioso porque durante la dictadura de Primo de Rivera se va a reprimir muchísimo los nacionalismos. Bien es cierto que en un primer momento la burguesía catalana va a apoyar a la dictadura, pero luego se va a ver limitada por la misma, ¿no? Tanto en Cataluña como en País Vasco. Temas de prohibición de ciertas insignias, banderas, lenguas regionales y tal. Un nacionalismo que no lo he dicho anteriormente, pero que habían crecido exponencialmente, sobre todo como respuesta a que el propio sistema canovista era muy centralista. Claro. Entonces,
al principio sí que son un apoyo a la burguesía catalana, pero luego va a terminar siendo un desastre para ellos, ¿no? ¿Cuáles son los apoyos en un primer momento de Primo de Rivera? Pues bueno, los grupos conservadores, la Iglesia, el ejército, evidentemente. UGT y PSOE no se posicionan en contra de la dictadura, de hecho Largo Caballero va a estar ahí. A diferencia de los anarquistas y el PC, es decir, el Partido Comunista, que sí son, digamos, la contraparte más significativa. Los grandes opositores. Sí. Y también tiene el apoyo pues, de la llamada masa neutra, pues que es toda esa población no ideologizada, podemos decir, pues que están en desacuerdo con todo lo que está ocurriendo en el país, y de eso podríamos hablar a día de hoy, como ciertos partidos con ciertos discursos que podríamos considerar populistas, atrapan también a esa masa neutra porque entienden que no tiene una ideología concreta, sino que viene a solucionar problemas. Sí. Y él jugó un poco con eso. Su lema era menos política y más administración, que es un poco como el resumen, ¿no? de lo que vendía Primo de Rivera. Ya yo pasaría a las partes en las que bueno, además, importante, que a Primo de Rivera se le ve como que no encabeza ningún partido. O sea, aunque luego sí hablemos del partido que se crea, pero se le ve como alguien sin ideología y sin partido. Que Sí, eso alguien era importante. apolítico, ¿no? Claro. Ahí vemos ciertas similitudes con la figura luego de Franco, ¿no? Una persona que de ideas políticas pues no tiene, ¿no? No enarbola ninguna idea de política, pero luego crea su propio partido, ¿no? Esa es la buena frase, ¿no, Rafa? De yo no me meto en política, ¿no? Haga como yo, haga como yo. Haga usted como yo, no se meta en política. Pues así un poco Primo de Rivera y se metió. Este también se metió bien. Este también se metió. Sí, sí. No les gusta, pero bueno, se meten. Que aunque aunque Marruecos se pacificase y fuese mayor éxito, a nivel militar sí, pero a nivel económico España aún tenía muchos problemas. Que eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, la primera fase o parte de la dictadura se le llama el Directorio Militar. Esta va desde 1923 a 1925. Como digo, esta es una primera etapa provisional, entre comillas, que luego la dictadura no lo fue, ¿no? Aunque al final dimitiese, pero esta era como una primera etapa provisional de hacer arreglos, de quitar del medio a quien había que quitar. De hecho, pone todos los frentes, asume todos los poderes, suspende la Constitución, disuelve las Cortes, prohibió partidos políticos, censuró la prensa. Es decir, evidentemente, pues hay de lo que podemos hablar un totalitarismo. Lo típico de una dictadura, vamos. Sí, las cosas que os podéis imaginar, ¿no? Disolver diputaciones por ahí, gobiernos civiles provinciales, bueno. Gente que... Muchos impuestos que se iban para los sueldos de esa gente y no a Primo de Rivera no le pareció muy bien. Aquí hay que hablar, que no hemos hablado, que también existen los males de España, que serían el desorden social, caciquismo, el caciquismo con lo que más va a luchar Primo de Rivera, aunque al final se convierte en más caciquismo todavía. El problema de Marruecos, la bancarrota y algo de lo que no hemos hablado que es importante, que es el pistolerismo, que en España en ese momento está pegando muy fuerte. El pistolerismo, digamos que así a resumen, bueno, empresarios y gente de alta cuna social que va a armar gente para luchar contra los sindicatos. Entonces se van a dar enfrentamientos armados, así como muy resumen. No sé si estáis de acuerdo, podría ser una definición. Si es que el pistolerismo, date cuenta que a Prin se lo cargan de un disparo y Prin ya tiene tiempo, ¿eh? A Cánovas también se lo cargan así. Sí, no sé a si a Canaleja. ¿A Maura o a Canaleja? A Canaleja. Vale. También se lo cargan así, a un chorro, gente. O sea, vas por la calle tranquilo y te aparece un tío ahí en plan, claro, soy de Wisconsin. Algo normal. Y era violencia en la calle y era un problema contra los que también tenía que luchar Primo de Rivera, ¿no? Es el orden social todo el rato. Hay más represión contra el movimiento obrero, baja la delincuencia, pero claro, muchas veces es que la delincuencia era una reivindicación obrera. Entonces, por eso también se le mete ahí y lo que hace es prohibir manifestaciones, censura y encarcelamiento de responsables del movimiento obrero. Sobre todo, como digo, a la CNT es la que más lo sufre, junto con los nacionalismos, los intelectuales y la prensa, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Pues bueno,
como he dicho antes, se suprimen, por ejemplo, elementos nacionalistas como la senyera, que es la bandera de Cataluña, el himno catalán dels Segadors, la enseñanza de catalán, bueno, todo este tema, y en el País Vasco también ocurren cosas similares, ¿no? La verdad que fue bastante torpe aquí Primo de Rivera, porque más que acabar con el nacionalismo, lo que hizo fue crear Aumentarlo. más y hacer que se creó una bomba de demolición contra la propia monarquía al final, o sea, porque levantó sectores, ¿no? El tema del caciquismo no le dio mucha solución porque al final fue una farsa, porque lo que se limitó a sustituir unos caciques por otros, o sea que el problema del caciquismo existía. Es que tampoco interesaba. Ya, porque Ya los lo, pones de los tuyos y ya está, o sea. claro, ya lo hizo Maura en esta serie de medidas que he comentado antes. Maura también hizo una nueva ley electoral, hizo una reforma de la administración local, quería acabar con el caciquismo, pero claro, realmente no eran medidas suficientes para acabar con el problema de raíz. En todo este contexto, pues se crea el Partido de la Unión Patriótica, que como he dicho sería el Partido de Primo de Rivera, pero que insiste, ¿no?, en que un partido sin un programa ideológico definido, y básicamente lo que pretende es promocionar la dictadura. Y no, ya está, no es un... Nosotros pensamos así, sino que es un apoyo que tiene la dictadura, un apoyo fundamental, necesitamos un partido y ya está, para eso se crea. Bueno, y dentro de eso, pues, se crea también el Consejo Nacional del Trabajo, la Organización Corporativa del Trabajo, para regular temas laborales. Que siempre sucede esto, ¿no?, guardando la distancia, pero Bismarck también creó esa especie de estado de bienestar cuando al mismo tiempo perseguía a obreros, ¿no? Siempre se pretende regular, pero la realidad es que luego no siguen existiendo esos problemas. Se reglamentan salarios, condiciones de trabajo y tal, pero bueno, sigue existiendo conflictos laborales y de clase. De hecho, bueno, aquí volvía yo a comentar lo del tema del Largo Caballero, que pasó a formar parte de ese Consejo Nacional del Trabajo, o sea, que estuvo en el gobierno de Primo de Rivera. Y ya yéndonos al final, durante esta primera etapa, digamos que Marruecos era el centro del interés de Primo de Rivera. Y a partir del 1925 inició una política de colaboración con Francia, que concluyó con una acción militar coordinada en el famoso desembarco de Alhucema, que fue un éxito, ¿no? Después de haber tenido varias derrotas, pues Abel Krim finalmente se rinde y se entrega a las tropas francesas. Así que ya se había acabado y se había hecho, digamos, concluida la ocupación efectiva del protectorado de Marruecos. O sea, la pesadilla de Marruecos había terminado. Y ahí habían estado Sanjurjo, Varela, Franco, que son estos militares que se llamarán los africanistas, que serán los principales promotores y protagonistas del golpe de Estado que dará pie a la dictadura de Franco, que bueno, se van muriendo por ahí la mayoría y quedará más que Franco, pero bueno. Entendés que esto le dio a él como un empujón muy fuerte para decir, oye, ya que he conseguido acabar con Marruecos, que era el mayor quebradero de cabeza de España y de los españoles, pues en verdad esto de que la dictadura sea temporal tampoco mola tanto. Yo ya que estoy, me quedo, ¿no? Y ahí vendría el segundo y última fase de la dictadura, que es el directorio civil, que iría del 25 al 30. Una situación del país más estable, acaba de triunfar en Marruecos, se forma un nuevo gobierno, entre ellos va a haber personalidades como Calvo Sotelo. Y bueno, lo que pretende Primo de Rivera en este gobierno es institucionalizar la dictadura, es decir, hacerla firme, ¿no? O sea, que ya no sea algo temporal, sino que sea algo que forme parte de, o sea, que un proyecto para España. Se convoca un plebiscito que dio paso a una Asamblea Nacional Consultiva, estamos hablando de los años 26 y 27, con representantes que el propio poder elige y, bueno, por lo tanto, sufragio universal no existe, ¿no? Lo que quieren es mandar la Constitución de 1876 a tomar viento. Sí. Y formar y hacer una nueva, pero la verdad que esto no triunfa mucho porque los nuevos proyectos no satisfacen ni a Primo de Rivera ni al rey. O sea, al final van en detrimento del rey, en detrimento del gobierno, en detrimento del propio presidente del gobierno. Hay un desequilibrio de poderes que bueno, que sí, que al final va como más bien a favor de la corona, perdón. Y entonces este proyecto de constitución se queda estancado, es un fracaso, no lo consigue sacar para adelante y ya está. O sea, y eso es un golpe muy duro para la dictadura.
el no sacar adelante ese proyecto de constitución. Es que era su herramienta para institucionalizarla y no lo consigue. Sí, para perpetuarlo. Claro, y fracasa, no se ponen de acuerdo, parece así explicado muy tonto, pero es que realmente eso, que no le terminan viendo el lado positivo. Lo que sí consigue durante el directorio se consigue, claro, como aquí coincide con los felices años 20, que ya estuvimos hablando, pues hay un despliegue económico que empuja al país muchísimo. Se hacen obras públicas, en plan carreteras, ferrocarriles, se crean monopolios de Estado, se crea Campsa, se crea Iberia, se crea Telefónica, más industria, desarrollo del sector servicios y bueno, el tema de la Exposición Internacional de Barcelona y de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que le van a dar a España pues, una proyección empuje, internacional. ¿no? Exacto. Y bueno, digamos que en este momento Primo de Rivera triunfa. ¿Pero por qué cae la dictadura? Principalmente por los opositores, ¿no? Hay mucha oposición, hay que entender que están los sectores nacionalistas, los antiguos partidos dinásticos, parte incluso del ejército, anarquistas, intelectuales. Esto genera varios conflictos, ¿no? Y ya a partir de 1928 se hace patente esa decadencia de la dictadura. Hay, como digo, crece aún más la oposición y hay dificultades presupuestarias. El Estado está endeudado porque se gasta un montón de dinero en las exposiciones. O sea que... En todas las obras públicas. Claro, eso tú generas, pero estás gastando. Y si no eres capaz de amortiguar esa deuda, pues tiene un problema. La Unión Patriótica, ese partido de Primo de Rivera, se va a dividir entre los constituyentes y los republicanos, entre los que estará Alcalá Zamora, Maura y Azaña. O sea, perdón. La Unión Patriótica se parte y aparte van a surgir estos republicanos, por así decirlo, ¿no? Sí. Que van a estar en contra ya de todo, o sea, de Primo de Rivera, del rey y pretenden un nuevo sistema de gobierno. Además hay una posible rebelión en Andalucía a la que teme mucho tanto Rey como Primo de Rivera y esto al final pues hará que poco a poco vayan perdiendo fuerza. Primo de Rivera empieza a estar enfermo, no tiene la fuerza suficiente y finalmente es presionado por los políticos tanto conservadores como liberales y dimite, ¿no? Además, él se exilia a París y muere allí, en Francia, no vuelve ni siquiera a España. También se siente abandonado por el rey, que era, digamos, Sí. uno de sus principales apoyos. Se lo retira en el momento. El rey Alfonso XIII es un poco como las ratas que abandonan el barco cuando no va bien. Y el propio Primo se sintió bastante abandonado por parte del monarca y eso también pues, hizo que dimitiera, ¿no? Y finalmente ya está. Este sería el resumen. Ángel Ejido habla de que el proyecto constitucional de la Asamblea, que no, lo que hemos estado hablando, eso no se consiguió, fue el mayor golpe. Sí. Y que en la Unión Patriótica no consiguió tampoco lo que pretendía conseguir, que Primo Rivera se sentía ya de última cansado, no sé, ¿no? Que el rey no estuvo a la altura y que finalmente pues Primo Rivera tiene que tomar esa decisión de dimitir y ahí acaba la dictadura, ¿no? Un régimen muy personalista, ¿no? Que si la figura de Primo de Rivera perdía fuerza, pues el propio régimen perdía fuerza también. Sí, pero ya no solo que él pierda fuerza, sino que se le estaba echando encima todo. O sea, que Sí, incluso claro. Incluso su propio partido. Y ya hablábamos antes de esa colaboración del PSOE y de UGT, que luego se retira más adelante y que está finalmente acorralado por todas partes, incluso por su propio partido, como tú decías. Y en resumen es esto, ¿no? O sea, el tema de los nacionalismos, de la huelga, la mejor economía de los años 20, que hay socialistas que forman parte del gobierno, que el CNT está en la clandestinidad, esa búsqueda de paz social, problemas como el caciquismo, el éxito en Marruecos, el éxito del desembarco de Alhucemas, la posterior intento de institucionalizar la dictadura, la creación del partido de Unión Patriótica, la propuesta de constitución que fracasa, las exposiciones y finalmente en 1928 la pérdida de apoyo social político-militar. Yo creo que son los puntos importantes de la dictadura de Primo de Rivera, que me extendería más, pero no hay más tiempo. No sé si se ha quedado clara, más o menos. Yo creo que no se puede resumir mejor en menos tiempo. Pues lo siento, Antonio, si te he hecho esperar mucho. No te rayes.
Sí, está claro. Si es que además lo que viene ahora son pocos años. Claro, y Porque ahora Antonio nos viene a contar lo que viene un poco después, porque el rey era muy zorro y quería volver a la normalidad constitucional como si no hubiese pasado nada, ¿no? Como si no hubiera después de lo que ha habido, formado, como si no después hubiera de habido lo que ha formado. una dictadura de 7 años. No podía pasar eso, ¿no? Que la gente se creyera que todo seguía igual. Además que el tío, después de la que forma, luego dice, venga, vamos a volver al régimen del 76, ¿no? Que hace tiempo ya que no estamos, ¿no? Vamos a volver para allá. Con lo que nos gustaba. Que se estaba a gustito, hombre. Ahora pongo yo otro Cánova y otro Sagasta, me lo saco yo. Bueno, Sí, lo de Cuba tampoco fue para tanto. sí, lo de Cuba y Marruecos. Al final le ganamos, mira. Que dimití ni dimití. Dimite tú. Total. El primo de Rivera pues... Miguel, no José Antonio. José Antonio es su hijo. Es su hijo, José Antonio es su hijo. Aquí los primos de Rivera, cada uno en una década, a la forma a su manera. Pero ¿quién sería Rivera? Porque son todos sus primos, pero no sabemos quién es Rivera. La verdad que sería un tío muy importante porque era un honor. Tenía muchos primos, la verdad. Total, que este dimite, como ha dicho Dani ya, pues en 1930, y Alfonso XIII pues intenta seguir con esto. Entonces pone al mando a uno que ya antes le había liado bastante parda en Anual, que es Dámaso Berenguer, en un periodo que se conocerá como la dicta blanda, en contraposición un poco a la dictadura, que esto pretendía ser como lo que luego sería la transición, pues otra especie de transición hacia el régimen turnista de la restauración, que fue un fracaso. Fue un fracaso estrepitoso porque no salió nada bien. Durante este periodo que está mandando aquí el Dámaso Berenguer, si me lío algo, me corríes tú, Rafa, que te lo sabes esto perfecto, ¿vale? Bueno, porque la dicta blanda, la verdad que tampoco se da mucho en... sí que tampoco hay más que tampoco hay mucho. Claro, tampoco hay mucho más. Total, en esta fecha, con toda la posición que ya tenía la dictadura y haciendo partícipe al rey, es decir, creyéndolo culpable de los males que ha traído la dictadura, todas las fuerzas políticas, por decirlo de alguna manera, que son antimonárquicas, se van a conjugar en lo que se conoce, y nace en 1930 también, con lo que se conoce como el Pacto de San Sebastián, que es un pacto que firman un montón de partidos, es decir, pues por ejemplo, están dentro de Alianza Republicana, que es un partido que son dos, en verdad, está el Partido Republicano Radical de Lerroux y el Acción Republicana de Azaña, está el Partido Radical Socialista de Marcelino Domínguez, Álvaro de Albornoz, Ángel Galarza, está, por ejemplo, la derecha liberal republicana de Niceto Alcalá Zamora y de Miguel Maura, que es el hijo de Antonio Maura. El hijo. Luego está Acción Catalana, Acción Republicana de Cataluña, está Catalá, bueno, hay un montón. Está la Federación Republicana Gallega, que es la de Casares Quiroga. Otro Babdil de la vida. Otro Babdil. Y luego están, pues bueno, ya a título personal, pues hay otras personalidades como son, pues Indalecio, este nombre siempre me lío, Indalecio Prieto, Ortega y Gasset, y bueno, otras personalidades. Sí. Indalecio hay que decir que él es del Partido Socialista, pero el Partido Socialista no forma parte del Pacto de San Sebastián, sino que él va a título personal. Claro, él dice, mira, a mí esto sí me gusta. Luego el PSOE es verdad que luego se unirá, luego ya más tarde, sí, al Comité Revolucionario. Sí. Total. ¿Qué pretende hacer con este pacto? Intenta seguir como una especie de guía de actuación para intentar derrocar esta monarquía. Lo que pasa es que la lían. Sí. PSOE y UGT se unirán más tarde e intentan, a partir de un comité revolucionario que forman aparte, para crear y instigar una huelga general, un comité revolucionario que estará formado, pues, por Alcalá Zamora, Miguel Maura, Alejandro Lerroux, unos pocos de estos que he dicho antes, Martínez Barrios, Azaña, Marcelino Domingo, Casares Quiroga, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos, Largo Caballero, por ejemplo, que también. Y a la vez que había esta huelga, una sublevación militar, que sería la sublevación militar de Jaca, si no me equivoco. Pero ¿qué pasa? Esta gente se subleva, pero la huelga no se consigue. Entonces se quedan sin el apoyo popular, por decirlo de alguna manera, y la insurrección fracasa. Sí, además creo que la sublevación militar tenía que producirse
en más zonas, no solamente en Jaca. Lo que pasa es que Claro, que es solo creo ahí que, donde... creo que es solamente ahí donde y quedan como primos, claro. Sí, de hecho ahí los que sublevan la guarnición de Jaca, supongo que sería, o Sí, el cuartel, o no me acuerdo ahora exactamente, fueron Fermín Galán y Ángel García Hernández, que pues fueron al hoyo, lo fusilaron, y el Comité Revolucionario, muchos tuvieron que irse al exilio, y los que no acabaron también en la cárcel. sí. Hay que decir también que aunque fracasara estrepitosamente esta rebelión de Jaca, pero la República ganaba 2 mártires, digámoslo de esta Sí, manera. también. Y aparte, cada día que pasaba se veía, o sea, la opinión pública cada vez era más favorable más favorable a la República no, sino más en contra de la De la monarquía. monarquía. Cada día estaban más en contra de la monarquía. Damaso Berenguer dice, mira, voy a hacer unas elecciones para municipales, para votar aquí constituciones y cosas, para elecciones, y Yo, no le sale bien. yo creo que ahí ya estaba el almirante Aznar, ¿no? No, pero primero Berenguer Ah. intenta convocar unas elecciones Vale, y, los vale, partidos, vale. y los partidos le dicen, no, yo no me presento. Que esto luego es lo que se conoce porque lo escribió así Ortega y Gasset en un artículo que salió, no me acuerdo en qué periódico, lo tengo por aquí apuntado, el 15 de noviembre de 1930, que se llamó El error Berenguer, en el que criticaba a la monarquía, más no poder, decía que era una de las causas más importantes de los males del país y demás. Bueno, los ponía a todos por... Ahí Ortega y Gasset, ahí a Cardo se quedó, Ortega y Gasset se quedó ahí a gusto. Entonces, como ya Berenguer estaba ya más denostado que la propia monarquía, pues entonces el rey dice, mira, pues Damaso, vete a tu casa un rato, que ya lo has hecho bastante mal, y pone entonces al almirante Aznar, que tengo por aquí su nombre, Juan Bautista Aznar, que intenta hacer un gobierno de concentración con los líderes de los partidos dinásticos, eso pues para intentar todavía, seguimos todavía en ese intento de transición hacia el régimen de la restauración de 1876. Y es este almirante Aznar, hay cosas muy graciosas de este tío, sobre todo lo que le dice, pero bueno, me voy a adelantar. Este almirante Aznar sí que convoca las elecciones que estaba diciendo antes Rafa para el 12 de abril del 31. Que son las elecciones que, bueno, aquí depende de la corriente historiográfica que las leas, pues te van a decir una cosa u otra, pero al final la interpretación más, y con la que yo estoy de acuerdo, y seguramente vosotros también, es la siguiente, y es que estas elecciones, aparte fue promovido por los sectores del Pacto de San Sebastián, ¿no? Por los republicanos, los antimonárquicos, que estas elecciones fueran como un plebiscito para ver qué es lo que quería el pueblo español, si monarquía o no monarquía. Y lo que pasa en estas elecciones es que en 41 de las 50 capitales provinciales ganan las candidaturas republicanas. Claro. En los pueblos no pasa lo mismo, en los pueblos arrasan las candidaturas monárquicas, pero ¿qué pasa? Que es que en los pueblos tenemos el fenómeno del caciquismo, es decir, el cacique que controla cierta zona de una región es el que controla el voto. Ya sea por amenaza o incluso había sitios en los que votaban los muertos o cosas así. Esto eran corrupciones propias del sistema de la restauración, como hemos dicho antes, que bueno, al final controlaban los votos para que ganase un partido de votos, depende de quién le tocase, según su turno. Por eso se llamaba el turnismo. ¿Vale? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que esto lo que hace estalla un poco el júbilo en la sociedad, ¿no? Al día siguiente del 12, el día 13, hay un consejo de ministros extraordinario y hay un periodista que se le acerca al almirante Aznar y le dice, esto me encantó, le dice, oye, ¿qué pasa con la crisis? ¿Qué pasa con la crisis, Juan Bautista? ¿Qué pasa? Y le dice, crisis? Y dice, ¿qué más crisis desean ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano? Sí, sí. Y ese fue el último consejo de ministros de la monarquía de Alfonso XIII, en la que algunos querían resistir, aguantar las posiciones monárquicas, pero la mayoría de los ministros, entre ellos el conde de Romanones, no lo veían claro. Y es este propio el conde de Romanones el que negocia con el Comité Revolucionario, con el Pacto de San Sebastián, con los del Pacto de San Sebastián, para hacer un traspaso de poderes a ellos, que formasen un gobierno provisional y luego ya hicieran lo que viene, que luego vendrá por las elecciones constituyentes y la Constitución del 31, bueno. Un traspaso de poderes pacífico y que el rey pudiera salir de España tranquilamente
el famoso manifiesto este, ¿no? En el que Alfonso XIII, que se publicó creo que el día 17 de abril y solo lo publicó creo que el ABC. Sí. En el que dice pues, que ya no contaba con el pueblo, con el apoyo del pueblo de su pueblo, que antes de verlos sometidos a guerra fratricida pues se piraba, esas cosas. Y hay cosas muy graciosas de este periodo también, porque ya tenemos la República, ¿no? Ya el día 14. El día 14 pues ya se proclama en 3 sitios, no, incluso fue el día 13. La República se proclama ya el día 14, pero el día 13 ya se proclama en 3 sitios, que es en Eibar el primero, que es donde el primero que se hizo la bandera tricolor, en Jaca, y también en Sahagún, que está aquí al lado en León. Claro, Importante. decía aquí al lado, digo, no me suena que esté cerca de, Claro, está aquí al lado, de Alcolea. No, al lado de aquí, al lado de las tierras estas del norte. Y una cosa muy graciosa, cuando pasa todo este embrollo y todavía no sabemos bien qué va a pasar, el director de la Guardia Civil, que es Sanjurjo, Otro Boabdil. otro personajazo, va a casa de Miguel Maura, que es donde están los que están en España del Comité Revolucionario. Recordemos que hay unos pocos que están exiliados. Y llega y lo primero que le dice al Maura este es a sus órdenes, señor ministro. Sí, es que Sanjurjo le tenía muchas ganas al rey. Le tenía muchas ganas al rey porque, a lo mejor estoy metiendo una pata, pero creo que era bastante amigo de Primo. De Primo de Rivera. Entonces, desde la dimisión de Primo, creo que le tenía bastante coraje al rey. Pues seguramente, si al final era un militar como el otro, estaría más con su amiguete, ¿no? Claro. Entonces, cuando le pidieron a la Guardia Civil que mantuviera el orden monárquico, pues Sanjurjo le dijo, móntate, sí, móntate y pedalea, ¿no? Sí, hombre, estoy aquí preparando ya la sanjurjada y va a venir todo a decirme lo que tengo que hacer. Bueno, pues la República llega así, de esta manera. El 14 de abril de 1931 se proclama la República. Hay celebraciones por todo el país y bueno, luego ya los años que vienen, pues más o menos son conocidos, que algún día le dedicaremos un... Es que eso no da para un programa, da para 7. Eso da para 7, o sea, en cada bienio. En cada bienio. Y del Frente Popular, cada mes, si quieres, puedes hacerte un programa. Y ya de la guerra cada día. No, de la guerra ya flipa. Y poco más que añadir. O sea, son 2 años. Bueno, ni eso, porque... Bueno, sí, 2 años. Año y medio. Y pasan cosas para aburrirte. Es como un pequeño es como el epílogo, ¿no? Del loco siglo XIX. Sí, bueno, ¿cuándo acaba el siglo XIX en España? Porque seguimos en él. Porque realmente el golpe de Estado del 36 es otra vez, como pasaba en el 19 tantas veces, que los militares se meten en la política. Al final es un pronunciamiento militar, claro, que desemboca en guerra civil, pero es un pronunciamiento militar. De hecho, se interpreta... Arrastran mismas cuestiones que se dan ahora. Claro. Sí, sí. Y de hecho se interpreta mucho por la historiografía, bueno, hay una corriente que lo interpreta así como el último de los pronunciamientos clásicos del siglo XIX. Claro. De Franco. Bueno, de Franco, de los militares, que no fue... Parece que llegó el de primera, pero no. Bueno, es que uno de los grandes apoyos de Franco va a ser los carlistas. Más del 19 que un carlista. Ya ves. Siguen existiendo, tío. Siguen existiendo. Lo que pasa es que ahora están en Izquierda Unida metidos. ¿En serio? Sí, bueno, es que ha habido varios. Sí. Es que depende de si es los tradicionalistas o tal, porque hay como que hay distintos partidos. O sea, no hay bastante que los comunistas haya 600 partidos, que los carlistas también, ¿no? Hay unos carlistas que están metidos en Izquierda Unida. Cada carlista es un partido. Así se nos van a enfadar, que yo... La guerra carlista a mí ni se me ha perdido nada, También le dedicaremos un programa a la guerra carlista. Es interesante lo que dice sobre los apoyos, porque ahí surge un poco la pregunta que, leyendo un artículo de Carmen González Martínez, ella habla de la influencia de la dictadura primo-riverista en la franquista. Y el otro día es que estuve escuchando un podcast de los compañeros de Cruzando el Charco, que justo hicieron el último de Primo Rivera también, casualmente. Y hablaba de eso, le pregunté
sobre la influencia que tiene la dictadura de Primo de Rivera en la de Franco, cuánto se parece, cuánto no se parece. Y en el tema de los apoyos sí que veo que hay a lo mejor un apoyo más del ejército Primo de... O sea, en ambos hay, pero la Iglesia tal vez apoye más en el tema de Franco, por ejemplo, que es lo que yo Bastante hablaba, más. que en Sí, Primo de por Rivera. supuesto. Date No hay un cuenta, apoyo es que directo. la alternativa a la dictadura de Primo de Rivera, que era el régimen canovista de la Constitución de 1876, no perjudicaba los intereses de la Iglesia. Entonces, la Iglesia sí apoya a Franco de una manera mucho más decidida porque la alternativa sí perjudica sus intereses. También Primo de Rivera, esa dictadura tiene un aspecto más sindicalista. Claro. Está la PSOE y UGT, en la dictadura de Franco no. Además que, como hemos estado comentando, la dictadura de Primo de Rivera tiene un carácter, aunque luego intente perpetuarse, pero tiene un carácter mucho más momentáneo, ¿no? Y la dictadura de Franco, pues desde el minuto uno, pues tiene una voluntad de permanencia que, fíjate, sí perduró. Y sí, es que me resulta curioso la relación, ¿no? Porque ellos me dijeron que, o sea, que entendían que la dictadura era como, o sea, el franquismo criticó la dictadura de Primo de Rivera como falta de doctrina y que recogían el legado, pero como que lo mejoraban, ¿no? En ambas hay nacionalismo y orden social y tal, pero ¿creéis que de alguna forma plantó los cimientos de, o sea, la Unión Patriótica de la posterior CEDA, Movimiento Nacional, todo eso? ¿Crees que sale un poco de ahí todo eso? Al final, que Franco hable de falta de doctrina cuando el tío se dedicó a ser la veleta máxima de la política internacional de ese momento. O sea, aglutina todos sus apoyos en un partido cuando cada uno son de su padre y de su madre. Porque esto que tiene que ver un falangista con un monárquico o con un católico, un propagandista. Y luego, la política en el Estado es abiertamente fascista hasta que dice, van a perder la guerra. Sí, sí. Y entonces ya se convierte en lo que se convierte la dictadura franquista. A ver, hay evidentemente similitudes y la hay porque claro. Es cierto que hay protagonistas de la dictadura de Primo de Rivera que luego lo son de la dictadura franquista, pero es que la dictadura franquista es tan dependiente de su contexto internacional en todo momento. No, claro, sí, por supuesto, siempre el contexto histórico es distinto, eso está claro. Que yo creo que se aleja de cualquier otra etapa política del país. Si hay una línea ideológica en Franco. Bueno, antes hemos dicho que al principio no tanto, pero así se termina viendo más marcada, porque Franco sí que tiene unos enemigos muy señalados. Sí, tiene unos enemigos muy señalados, eso es evidente, Sí, pero al final la línea ideológica no es en plan el nazismo o el fascismo. Claro. No es una ideología establecida, o sea, él tiene claro lo que no le gusta, pero ya está. Claro. Exactamente. Y son etapas, ¿no? Primero está el nacionalcatolicismo. Lo que tú quieras. Mira, eso es interesante debatirlo en otro momento, el tema de la diferencia de franquismo con fascismo, de Primo de Rivera con fascismo, porque Primo de Rivera se da al mismo tiempo que Mussolini, pero no es un partido fascista. Sí, bueno. No es fascista, pero tiene muchas más similitudes. Sí, tiene muchas más similitudes. La dictadura de Primo de Rivera con la de Mussolini, que luego, por ejemplo, la de Franco, después del periodo de la etapa azul. Por ejemplo, sí, claro. Es por eso que también la dictadura de Franco depende de la etapa que se sitúe. Y la grande diferencia es que hay con el nazismo, que también nace en los años 20. Claro. Pero es que el contexto en el que está Primo de Rivera. Es que eso influye. Y no sé, a mí me surgen muchos debates con este programa y no queremos alargarlo más, ¿no? Pero el tema de si Alfonso realmente, cuál fue el papa que jugó Alfonso, los pros y los contras, si es que hay pros y contras de una dictadura, ¿me entendéis? ¿No? Sí. ¿Cuánto de éxito tuvo? ¿Cuánto de fracaso tuvo? Todas esas preguntas yo creo que son interesantes y al final pues te ayudan a comprender un poco mejor la dictadura que para mí, de verdad lo digo, a nivel de cultura general es una incomprendida, si no desconocida, totalmente. Totalmente, una etapa que ha quedado, yo creo que bastante eclipsada por lo que vino después, porque claro, es que el siglo XX en España, digamos que la gran estrella del rock es República, Guerra y franquismo, ¿no? Y sobre todo República y Guerra. Y lo que viene justo antes, que es Primo de Rivera, pues se le da muy poca importancia y no por ello es realmente decisivo, sobre todo a la hora de explicar lo que viene después.
y en el mismo momento. O sea, que Sí. a mí me parece que da carpetazo joder, está a pie, es que al final es siglo XIX, no deja de ser esos problemas que siguen arrastrándose del siglo XIX, la pérdida de colonia, la pérdida de soberanía y el descontento, todos los problemas que hay. No sé, yo que lo veo muy... No, pero si al final, si nos ponemos aquí tontos, el gran problema que tiene España en el siglo XIX y que sigue arrastrando hoy en día, el problema de tenencia de la tierra, el problema de la falta de inversión de capitales porque se invierte solo en tierra en vez de en industria y todo eso, es un problema que se arrastra ¿desde cuándo? Ahora es cuando tiene sus consecuencias más crudas en eso y se manifiestan con primo, pero se manifestaron antes y se manifestarán después. Pero es un problema que es muy importante y que, por ejemplo, la República es la única que intenta meterle mano, aunque no lo hace del todo bien, no lo hace bien, pero es la única que intenta meterle mano a ese problema. Tampoco tiene los recursos necesarios para poder Claro. hacerlo en condiciones. Porque una de las cosas que hereda de la dictadura es una hacienda bastante hecha polvo. Sí. Y claro. Además, evidentemente, tiene mucha oposición por parte de los terratenientes. Claro, pero Y no tenía recursos. Se forma un instituto de reforma agraria, pero no tenía los recursos suficientes no. como para poder acometer los objetivos que buscaban. Sí, claro, el de redistribuir la propiedad de la tierra. Claro. No sé si Dani se refería más a los problemas ideológicos o de sentimiento patriótico, ¿no? Decirlo de alguna manera. No, bueno, ambas cosas. A lo que hace referencia al regeneracionismo, por ejemplo. Sí, tanto a los problemas ideológicos como a los problemas de contexto material económico que hay, que sigue habiendo, como tú dices. Pasa que, claro, ahora con cada sistema político económico pues lo soluciona de una forma. Ahora el capitalismo puede hacer otras cosas. Sí, te pone un parche cada uno de su color y a tirar para adelante. Pero nada, simplemente ya para acabar eso, que un poco, joder, resignificar la importancia para la historia de España que tuvo la dictadura de Primo de Rivera, sobre todo en un momento tan convulso. Y que lo de Marruecos, lo de Anual, es muy, muy importante. Al menos yo lo considero así, o sea. Porque si ya lo vimos en el programa último de la temporada pasada, como los problemas con Marruecos nacen bastante antes que esto, pero cómo se siguen arrastrando hoy en día todavía y lo que nos queda. Es un país vecino, o sea, al final el que se contactó desde lo que viene siendo el colonialismo, pues ha ido sembrando todo esto. Por eso al final es de actualidad, o sea, todo esto. Sí. Pues bueno, no sé si queréis comentar algo más o terminamos ya el programa. Okay, sí, bueno, venga, que ya está. ¿Habéis terminado ya o qué? Alfonso XIII es un pringado, ya está. Si podéis buscar a Alfonso XIII echándose un cigarro, que es muy gracioso, porque no sabe encenderlo. ¿Qué parece más pringado, Alfonso XIII o...? Bueno, no sé. ¿Quién da más coraje? Porque Godoy y Alfonso XIII... A mí es que Alfonso XIII no me da coraje del todo. Yo lo veo un tío... Pero es pringado del todo Alfonso XIII, yo no lo veo así. Yo lo veo como el Rajoy de la época. O sea, yo creo que es un tío que al final se salió bastante con la suya, con lo que podría haber sido. Se fue de Rosita, claro. Se fue de aquí a Marsella tranquilo. Pero escúchame, no creo que sea tanto por inteligencia. Por ejemplo, si ponemos un político actual, Pedro Sánchez es muy maquiavélico. Él se lo ¿cómo era? Yo me lo hago, yo me lo como. Yo me lo quiso, yo me lo como. Yo me lo quiso, yo me lo como. Juan Palomo. Pero es que Alfonso XIII, vale, al final sale con la suya, pero porque le van cayendo las cosas. Porque si por él fuese... Claro, lo que intenta él le sale mal. La dictadura le sale mal. La dicta blanda, la transición le sale mal. Él decía, bueno, viene un dictador, venga, sí. Es como si hubiera venido una invasión alienígena, hubiese dicho, bueno, pues tampoco estamos tan mal, yo qué sé. De verdad, vamos. Rafa, si ves las imágenes esas que te digo, va a coincidir conmigo, nada más que la carita que tiene... Que no. Es el Rajoy de la época. Pues bueno, Alfonso XIII, lo que sí se ha ido un poco de rosita y hasta eso le sale bien es que no ha salido, yo creo, lo que debería haber salido en esta segunda temporada. Y en la tercera temporada yo creo que le va a tocar recibir algún que otro palo. Porque al fin y al cabo es uno de los personajes más legio que pueda haber, ¿no? Godoy, Godoy, Boabdil, Alfonso XIII... yo qué sé, Felipe IV, a lo mejor, Carlos II, son personajes muy legios.
Hablamos a nivel de España, luego evidentemente a nivel internacional pues tenemos Luis Noveno. Pero es que depende del personaje porque Napoleón puede ser muy pro y también puede ser muy legio. O sea, Sí, Napoleón es que es muy pro y muy legio, tiene las dos caras. Tiene la cara pro cuando lo pone todo patas arriba y la cara legio que es cuando sale ahí del encierro y dice que ha conquistado otra vez todo esto, hombre. Y ya lo mandan a Santa Elena, le dicen, anda, Y ya le vete dice, ya. mira, venga. Venga, hombre. Pues bueno, chicos, a modo súper resumido, porque si no se nos vaya el tiempo, un poco de qué os ha parecido esta segunda temporada. Pues, a ver, que estamos aquí, ¿quién empieza? Yo la he visto más, o sea, la otra como fuimos muy a lo loco, ¿no? En plan, venga, esta semana un programa, esta semana otro. Y es muy prolífica y esta es menos prolífica, pero más profesional, la veo yo, más madura, Sí, yo también estoy de acuerdo más contigo. hecha. Yo creo que el año pasado, pues bueno, hacíamos un programa cada semana y por eso no salieron tantos, pero yo creo que la tranquilidad que te da el tener más tiempo para prepararte un programa, pues hace que salga mejor, lógicamente. Y yo creo que este año que hemos tenido 19 programas, que no dejan de ser 19 programas, que es una temporada larga, Que está bien. pues bueno, también hace que sean de una mayor calidad o que podamos ofrecer algo mejor que lo que ofrecíamos el año pasado. No sé, ¿tú qué piensas, Dani? Hombre, lo primero el salto al estudio de Paradigma, eso Hombre, es eso lo por más supuesto. Eso por reseñable. supuesto. Entonces, por medio, muchísimo mejor. Aunque yo estar aquí grabando con el micro aquí pegando en la boca, pero porque estoy aquí en la casa. Luego, en tema calidad, igual, veo mucho mejor hacerlo más espaciado. Incluso hay semanas que no hemos podido grabar por temas de trabajo y estudio, lo que sea. Y yo lo agradecido en parte porque, por lo que ha dicho Rafa, hoy he traído un Primo de Rivera mejor construido, salvando muchísimo que podría estar muchísimo mejor. No, Claro. pero vamos, pero si me hubiese dado una semana, pues he dicho directorio militar y directorio civil y se va a París. Y también da más, no sé, yo estoy más cómodo así y lo veo mejor. Y agradecer, claro, esta Paradigma y volver a hablar a la gente que nos escuche de que dais apoyo, compartáis todo porque lo necesitamos sí o sí. Y darle salida a esto. Se lo dais a vuestros amigos. Si algún hermano, hermana, sobrino está estudiando Pasarlo por los grupos de la familia, tío. la que no dictadura de pasa Primo nada. Rivera, se lo pasáis a vuestros padres, hablarlo entre vosotros. Que no lo queréis escuchar el programa entero, perfecto. Que queréis escuchar 10 minutos y os da para pensar porque vais conduciendo, lo que sea. Da igual el modo en que lo empleéis y cuando lo hagáis, pero creo que es bueno que tengáis un poco de contacto con una historia más sencilla y más tal. Y que si lo escucháis y os ha gustado mínimamente, aunque no lo escuchéis entero, compartirlo si podéis, o al menos eso, nombrar las redes o lo que sea, porque cuanto más público, más tiempo de vida de radio. Que es así, que no es. Que esto no es todo bonito, que hay problemas y que hay cosas y que hay que mantenerse. Efectivamente. Nosotros, para la tercera temporada, pues evidentemente esperamos estar aquí, en la que consideramos nuestra casa, en Paradigma. Pero para ello, como es lógico, la radio tiene que lograr mantener lo que supone, pues eso, valga la redundancia, mantener todo esto. Y es fundamental que tanto nuestro programa como otros programas tan interesantes como los que tiene Paradigma, pues tengan un mayor público y se publiciten más. Y evidentemente nos ayuda muchísimo que si escucháis este programa, pues como lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Que lo paséis por los grupos de WhatsApp, que lo paséis por las redes sociales, que lo comentéis en definitiva. Así que nada, En verano vamos a intentar, aunque no grabemos, vamos a proponernos el hecho de tener la red un poco, yo que sé, hacer pego. Sí. ¿Qué programa os ha gustado más? Yo que sé, o algo así. Y sí, Lo vamos a intentar. comentar otros programas que, pues, yo qué sé, si un día nos da por escuchar el programa número 6 de la segunda temporada que hablamos de esto. Pues cosas así. Y voy a intentar darle vuelta a la cabeza a ver si traigo cosas nuevas para septiembre y a ver qué hacemos. Pues bueno, Dani, Antonio, muchas gracias por haber estado conmigo esta temporada de septiembre. Esperaremos volver en el próximo mes de septiembre con la tercera temporada y con un montón de nuevas historias que contar. Bueno, pues hasta el año que viene. Venga, hasta la próxima. Pues bueno, ya lo habéis escuchado.
pasad un buen verano, disfrutad muchísimo, recargad las pilas, lo haremos nosotros y volveremos con muchos más capítulos, muchas más historias que contar en la próxima temporada de Legio Novena. Ha sido un placer y nos vemos muy pronto. Hasta luego.